Hola, ¿qué tal? Volvemos al canal con un nuevo vídeo y hoy vamos a ir por fin con el análisis, una pequeña perla vaya del juego de Magic Johnson. ¿Por qué Magic Johnson fue realmente uno de los primeros unicornios de la NBA? Hubo otros anteriormente, evidentemente está ahí Oscar Robertson y muchos otros, pero Magic es un jugador muy icónico para muchos de nosotros, está para muchos en la conversación de mejor jugador de todos los tiempos, con esto está dicho todo, aunque como decía en vídeos anteriores, es una conversación que para mí no tiene demasiado sentido, pero desde luego Magic es muy especial. Y vamos a hablar un poco de por qué lo es. Lo primero, hablamos, Magic Johnson era un unicornio. Es evidente por qué. En un molde pesado y de 2,06 metros tenía un dinamismo y un control del cuerpo irreal para este tamaño, vaya. Y eso le permitía liderar a uno de los mejores ataques de todos los tiempos, este de los Lakers del Showtime, entrenados primero por Westhead y luego por Pat Riley, ya en la época más recordada, vaya. Bien, Magic estaba acostumbrado a manejar ofensivas desde sus tiempos en high school y en la NCAA, en Michigan State. Él siempre fue, pese a tener un cuerpo más de un ala pivot de la era, de un power forward, siempre fue el hombre orquesta de los equipos. ¿Por qué? Lo primero por su extraordinaria visión de juego, evidentemente. Magic era un pasador fantástico, tanto en transición, donde era directamente de locura la habilidad de Johnson para alimentar los carriles en aquel famoso contraataque de los Lakers. Los Lakers de Showtime siempre ocupaban los carriles exteriores con gente muy rápida en transición. Gente como Byron Scott, como Cooper, en fin. James Worthy, evidentemente. Todos ocupaban los carriles porque sabían que Magic les iba a alimentar. Porque Magic, además, muchas veces era el mismo el que aseguraba el rebote. Iniciaba la transición de forma inmediata, instantánea. Y esto daba a los Lakers un dinamismo superior al resto de los equipos. Y si no, lo podía asegurar Jabbar y o dar el balón a Magic o él mismo intentar un pase largo. Pero normalmente era Magic siempre el que lideraba la transición. Bien con el balón recibido de Jabbar o bien él mismo asegurando el rebote defensivo e iniciando el contraataque, como decíamos, alimentando los carriles exteriores. También podía ser el que irrumpiera en la zona. ¿Por qué? Primero porque su combinación de agilidad y el cuerpo poderoso le permitía irrumpir como un tren de mercancías en la pintura rival, haciendo lo que se llama un coast to coast. Y además, si era él el que aseguraba el rebote defensivo e iniciaba la transición rápida, los interiores rivales se habían quedado intentando cargar el rebote ofensivo. Es decir, no había protectores de aro en la pintura del rival, por tanto Johnson podía darse un festín irrumpiendo en la pintura en estos coast to coast que decíamos. Además, Johnson era evidentemente muy veloz con el balón y muy vertical, y esto permitía tanto alimentar a los compañeros en transición como finalizar el mismo dichas transiciones. Los interiores rivales, los exteriores rivales, perdón, los bases que defendían eran muy pequeños, por tanto en estático también los Lakers buscaban bastante, sobre todo en los últimos estadios de su carrera, a Johnson en el poste bajo. Y ahí podía abusar también físicamente del defensor rival. Como decíamos, era un 2-0-6. Los bases rivales no podían contener a Johnson en el poste bajo. De la temporada 1982-83 a la temporada 90-91, 9 temporadas consecutivas, Magic promedió 10 o más asistencias por partido. El tope fue las 13,1 asistencias que dio la temporada 1983-84, en la que jugó 67 partidos. En 4 de estas 9 temporadas lideró la NBA en promedio de asistencias por partido. Y además, también en 9 playoffs consecutivos promedió 10 o más asistencias. Es decir, Johnson tuvo un tiempo, vaya, un lapso temporal de 9 temporadas consecutivas en la que repartió 10 o más asistencias. Lideró, dominó la NBA, vaya. Además, en 3 de esas 9 temporadas promedió 20 o más puntos también. Su tope anotador fueron los 23,9 puntos que promedió la temporada 1986-87. Y en 7 de esas temporadas promedió 18 o más puntos. Es decir, era un jugador muy peligroso en ataque, aunque no abusara del tiro, le gustaba más encontrar a los compañeros, pero era muy peligroso en varias facetas, como decíamos. No abusaba del tiro exterior, pero podía tirar desde fuera. Era muy bueno atacando la pintura en transición y evidentemente encontrando a los compañeros. Era un jugador, una pesadilla, un mismatch permanente y un unicornio total, Johnson. En estático, como decíamos, podía abusar al poste bajo de los bases rivales y también manejaba muy bien los ganchos una vez entraba en la pintura. Tenía ese baby skyhook que había aprendido de Karim y que él mismo ejecutaba. Por tanto, con ese cuerpo y con esa habilidad para finalizar en ganchos, cuando Johnson estaba en la pintura y decía finalizar él, también era una pesadilla para el rival.
Si es clave, como decíamos, Johnson atacando en transición. Tanto, como decimos, alimentando los carriles exteriores como finalizando el mismo. Porque si él atacaba la pintura rival y con el pivot del equipo defensor todavía en la cancha rival, porque no podían moverse tan rápido como lo hacía Johnson, no podían estar protegiendo su aro cuando Johnson aseguraba el rebote en aro propio y atacaba inmediatamente el aro ajeno. Los exteriores, los defensores que habían logrado volver en transición, podían cerrarse sobre la pintura para impedir que Johnson irrumpiera en ella. Pero claro, aquí alimentaban, daban pie al potencial creativo de Johnson. Y Johnson podía encontrar fácilmente a los compañeros. Él podía dividir y alimentar a tiradores liberados. Así que, en fin, John era el Pick Your Poison famoso. Magic era un jugador prácticamente indefendible en transición y muy difícil de defender en estático. Durante este vídeo estoy enseñando en imágenes todo lo que estoy contando. De verdad, era un jugador histórico. Un pasador formidable, con una creatividad y una técnica tan depurada que podía dar cualquier pase posible, además adornándose con arabescos. Pero el pase era efectivo. Plástico pero efectivo. Esta es la mejor manera de definir el juego de generador de Johnson. Y además, como decíamos, en ataque era muy peligroso. Un cuerpo grande, una combinación de agilidad y velocidad irreal para su cuerpo. Como decíamos, 9 temporadas consecutivas repartiendo 10 o más asistencias, pero es que también en 7 de esas 9 temporadas promedió 18 más puntos y en 3 de ellas 20 o más puntos. También en 9 de aquellos playoffs consecutivos, en aquellas temporadas consecutivas, vaya, en playoffs también promedió 10 o más asistencias por partido, en fin, un jugador memorable, legendario, del que quería daros hoy unas pequeñas píldoras en imágenes y verbalizando lo grande que era Magic Johnson y lo que suponía en ataque. Como decíamos, un unicornio, un mismatch permanente. Bien, hasta aquí el vídeo hablando un poco del juego de Magic. Si os ha gustado, como siempre digo, dadle like, suscribiros al canal, dadle a la campanita para saber si el nuevo contenido que se vaya subiendo y lo veremos con más análisis actuales e históricos de este deporte y de esta liga que nos apasiona, la NBA. Muchas gracias como siempre a todos y un saludo.